Pone tu mano en tu corazón en esta mañana y oramos así. Padre, gracias te damos por esta mañana preciosa. Hoy, Señor, preparamos nuestro corazón para que sea una tierra fértil, Señor. Para que tu palabra sembrada en ella dé fruto a 100 por uno, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te damos la autoridad para que arranques, Señor, todo espino, Señor. Y para que quites toda piedra que haya en nuestro corazón que impida, Señor, que tu palabra pueda echar raíces en ella, Señor. Y en esta mañana, Señor, llevamos cautivo la obediencia a Cristo, todo pensamiento que nos venga de ti, Señor, y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos renueves, Señor. Te pedimos, Padre amado, un corazón obediente, Señor, que esté dispuesto, Señor, a obedecer tu palabra. Declaramos, Padre amado, en esta mañana tu victoria y resistimos en esta mañana y echamos fuera de este lugar todo espíritu, Señor, de engaño, todo espíritu, Señor, de confusión, todo espíritu de muerte, Señor, todo espíritu de temor. Padre, reprendemos y echamos fuera de este lugar y declaramos, Padre, cielos abiertos en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Levanta tu Biblia conmigo en esta mañana. Vamos a Josué 1 versículo 8. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces seré prosperado en mis caminos y todo lo que haga me saldrá bien. Aleluya, amén. Una vez más, decirle al que está a tu lado: ¿querés que todo te salga bien? Ok, decirle, la palabra es la clave. Amén. La palabra de Dios es la clave para que las cosas nos vayan bien, para que realmente podamos prosperar. Por eso que el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Imagínense un hombre con poder, con ejércitos. Él decía que la clave de que a él le vaya bien no era el poderío de su ejército, no era su habilidad como soldado en batalla, como capitán, como rey, sino que la clave del éxito de su vida era conocer la palabra de Dios, era escuchar la voz de Dios. Amén. Así es que la clave para tu vida como papá, como mamá, como empresario, como líder, es aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Si no escuchamos la voz de Dios, estamos perdidos, porque vamos a tomar malas decisiones que van a tener consecuencias terribles para nuestras vidas, y eso Dios quiere evitarnos a nosotros. El tema de hoy habla lo siguiente: habla un remanente fiel. La semana pasada hablábamos de, ¿qué hablábamos la semana pasada? Una vida radical. Amén. ¿Cuántos están viviendo una vida radical? Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de un remanente fiel. Dice la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice Mateo 24, 12 al 13, la versión NTV, dice lo siguiente. Jesús habla, le habla a sus discípulos. Ellos le preguntan a él, Jesús: Señor, ¿cómo van a ser los últimos tiempos? ¿Cuáles van a ser las señales de los últimos tiempos? Y Jesús les habla, les declara y les revela las características de los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios, Jesús les habla y les dice: abundará el pecado por todas partes. Esta es una palabra profética. Entonces, decirle al que está a tu lado: antes que te profeticen, busca conocer las profecías, ¿verdad? Porque muchos andan como locos buscando a alguien que le diga una palabra profética, pero dice la palabra de Dios, la palabra profética segura es su palabra, está acá. Entonces, antes que busquemos que alguien nos diga: te va a ir bien, te va a casar, va a prosperar, te va a pasar esto, mira esto, dice el Señor. El Señor dice en su palabra todo lo que necesitamos oír. Así es que no vayas a moverte por lo que el hombre diga, movete por conocer lo que el Señor te habla y lo que Él tiene para tu vida. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos una característica, dice que va a abundar el pecado por todas partes. Dice, por todas partes
quiere decir que dentro de la iglesia también va a abundar el pecado. Quiere decir que dentro de la iglesia el pecado también va a entrar dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia el Señor quiere guardar un remanente. Por eso que cuando el Señor habla en las parábolas, Él habla siempre, habla la parábola de las vírgenes, dice de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Hay un remanente dentro de la iglesia. Las 5 vírgenes prudentes es un remanente que permaneció conociendo la palabra, lleno del Espíritu Santo, con aceite en su vida. Y cuando el esposo vino y hubo la voz, viene el amado, ellos estuvieron preparados. Siempre la palabra de Dios nos habla de que hay un remanente, hay un remanente que está preparado para poder recibirla Él. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: y el amor de muchos, dice la palabra de Dios, se enfriará. Entonces, si queremos conocer las profecías, la palabra de Dios nos habla cómo van a ser los últimos tiempos. Dice, va a abundar el pecado. Uno. Lo segundo, dice la palabra de Dios, va a haber una característica que va a ser muy divisible, que es el amor de muchos se va a enfriar. Dice la palabra de Dios, va a haber un enfriamiento, va a haber una situación que la iglesia va a enfriarse, que la iglesia va a dejar de orar, va a dejar de buscar la palabra, va a dejar de amarle al Señor y va a dejar de amar lo que Dios ama. Esa es una característica de los últimos tiempos. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos que estamos viviendo? Un enfriamiento en la iglesia. Gente que no quiere congregarse, gente que no quiere orar, gente que no quiere darle al Señor lo que al Señor le corresponde, gente que no ama a su prójimo. ¿Por qué? Porque el amor se enfría, y es lo que estamos viendo en estos tiempos. Dice la palabra de Dios, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios. El que permanezca como un remanente apartado cuando abunde el pecado, cuando muchos se enfríen, sigan encendidos y sigan viviendo en santidad. Y dice, y permanezcan hasta el fin firme, ese va a ser salvo, dice la palabra de Dios. La palabra dice que no toda la iglesia van a ser salvos. Mírale un poco el que está a tu lado y decirle, más vale que te prepares. No por el hecho que estamos acá dentro de la iglesia quiere decir que todos vamos a ser salvos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que vive una doble vida. ¿Por qué? Porque hay gente que está viviendo dentro de la iglesia, está viviendo en pecado, practicando el pecado. Podemos cometer pecado, equivocarnos, tener errores en la vida, pero aquel que está en Cristo se arrepiente, se vuelve a Él, se humilla ante el Señor y recibe misericordia de parte de Dios. Pero muchos dentro de la iglesia practican el pecado. Dice la palabra de Dios que esa es una característica de los últimos tiempos. La palabra de Dios nos habla también la parábola de los talentos, que Él le entregó talentos, dice a unos 5, a uno 2 y a otro 1. Y dice, vino el primero, le rindió cuenta, y bueno, vino el segundo, le rindió cuenta, y el tercero, dice la palabra de Dios, vino y dijo, verdad, mira, vos me entregaste, yo no hice nada. ¿Y qué le dijo el Señor? No hiciste nada. Bueno, viviste como vos querías, entrá también adelante vos. No, le dijo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, siervo negligente, siervo infiel. ¿Y dónde dice que hizo? Dice, le lanzó fuera, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que no pudo entrar a la presencia del rey, a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque él no se había preparado. Y hoy mucho de la iglesia no se prepara para lo que Dios ha prometido que va a suceder, que Él vuelve pronto. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4, 1 al 2, dice también la palabra de Dios lo siguiente. Ahora, dice la palabra de Dios, bien, el Espíritu Santo en los últimos tiempos nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán a espíritus engañosos y a enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia, dice la palabra de Dios. El Señor nos habla también, y esto es profecía.
Entonces, antes que te profeticen, busca conocer la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Antes que te digan, ¿verdad? Poneme mano, decime qué me va a pasar. ¿Saben qué? Lo que muchos buscamos es que alguien nos adivine nuestra vida, que alguien nos diga, ¿verdad?, lo que nos va a pasar. Y no queremos pagar el precio para meternos con Dios, para que el Señor nos revele qué Él tiene para nuestras vidas y cuáles son los tiempos que vienen y que tenemos que estar preparados para poder afrontar. Dice la palabra de Dios que estos tiempos, últimos tiempos, dice la palabra de Dios que va a haber una característica, dice algunos van a apartarse de la fe verdadera, van a seguir espíritus de engaño y enseñanzas que provienen de demonios, y estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Esta es otra característica y es una palabra profética, es una palabra que el Señor prometió que va a suceder, y es una palabra que hoy estamos viendo cumplirse en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viendo un evangelio aguado, un evangelio que ya no es el evangelio que Jesús predicó. Estamos viendo un evangelio metido con un humanismo, metido con filosofías, metido con psicología, metido con cosas humanas. Estamos viendo un evangelio que ya no es un evangelio de arrepentimiento, sino que habla a la gente sin querer ofender a la gente y sin querer confrontar a las personas con la vida que están viviendo. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Dice lo siguiente: también debes saber esto. Decirle al que está a tu lado, también tenés que saber esto. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿qué está hablando? Estamos hablando de profecía. Estamos hablando de una profecía o de una palabra que ha sido dada, que va a cumplirse en el tiempo. Amén. Esa es una profecía. Dice la palabra de Dios, también debes saber esto, que en los postreros días, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. A estos evita, dice la palabra de Dios. Ahora, Pablo no le está hablando a Timoteo acerca de lo que el mundo pasa. Pablo le está hablando de lo que dentro de la iglesia va a pasar en estos últimos tiempos. Y dice la palabra de Dios que dentro de estos últimos tiempos, dentro de la iglesia va a haber un mover peligroso, donde tenemos que estar atentos a lo que se está predicando, donde tenemos que estar atentos a lo que se está diciendo, se está declarando, se está hablando. ¿Para qué? Para que no caigamos en ese espíritu de engaño y no caigamos en esas enseñanzas demoníacas que el enemigo quiere instalar en tu mente para desviarte de la verdad, que es lo que Dios quiere que vos puedas permanecer hasta el final. Dice la palabra de Dios que esto no es algo que va a pasar fuera de la iglesia, en el mundo. Esto ya pasa en el mundo. O sea que esto es normal en el mundo que está sin Cristo. Esto es normal. Ahora, ¿es anormal o debe ser anormal dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia no podemos o no debemos vivir de esta manera. Y Pablo le avisa, le exhorta a Timoteo para que él tenga cuidado de cuál va a ser el mover en estos últimos tiempos, de un evangelio de prosperidad que habla solamente Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, pero no habla de las verdades que hablan la palabra de Dios para preparar a la iglesia de los tiempos difíciles que estamos viviendo y que vamos a vivir aún. Entonces, dice lo siguiente: remanente, ¿qué es? Dice que remanente es lo que queda o sobra de algo. Cuando el Señor nos habla de un remanente fiel, y cuando habla de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, Él habla de un todo, pero dice que dentro de ese todo va a haber un remanente, una sobra. Va a haber, dice,
algo que va a quedar de esa gente que no tiene puestos sus ojos en el Señor, pero hay un grupo remanente que tiene los ojos en el Señor, que cuando todos estén pecando, ellos no van a pecar, que cuando todos o partes se enfríen espiritualmente, ellos van a seguir encendidos, que cuando muchos apostaten de la fe, ellos van a seguir fieles al Señor, confiando en el Señor y creciendo en la fe día a día. Dice la palabra de Dios lo siguiente: el remanente, según la Biblia, se define como un grupo de personas que en tiempos difíciles, dice, y de apostasía, siguen siendo fieles a los mandamientos de Dios y se mantienen comprometidos con la voluntad de Dios. ¿En qué tiempos? Dice, en tiempos difíciles y en tiempos de apostasía es donde va a haber una definición de quién es y quién no es, quién le pertenece al Señor y quién no le pertenece al Señor, quién es un hijo de Dios y quién es un religioso, quién es una persona que realmente tiene raíces y es radical, y quién también no ha profundizado su vida en Cristo y en la palabra para permanecer radical o con raíces en los tiempos difíciles. Sergio, ¿podemos un poquito más de retorno? Entonces, podemos ver esto viendo y analizando la Biblia. Podemos ver remanente en el Antiguo Testamento. Noé y su familia fue un remanente en el tiempo del diluvio, donde dice la palabra de Dios que la tierra estaba corrompida, el pensamiento de ellos era solamente el mal, y Dios decidió, dice, limpiar la tierra de vuelta. Pero dice que él encontró un hombre, dice, que era justo, que caminaba con Dios, y le dijo a Noé: a vos te voy a preservar la vida para que de vos de vuelta pueda levantarse una generación que tenga temor de Dios. Dios le salvó a Noé y a su familia y dejó un remanente, un escogido, un resto que él escogió para volver a levantar la humanidad de ellos. Podemos ver un remanente también de Daniel en sus amigos, que estando en Babilonia, ellos fueron remanente que se guardaron en santidad, que ellos no hicieron o no compartieron lo que hacía Babilonia en ese tiempo, que ellos, dice la palabra de Dios, propusieron en su corazón no contaminarse con lo que Babilonia veía, con lo que Babilonia hablaba, con lo que Babilonia hacía, con lo que Babilonia escuchaba, con lo que Babilonia tomaba, con lo que Babilonia hacía. Ellos decidieron no contaminarse. Dice la palabra de Dios que ellos fueron un remanente fiel al Señor en tiempos de Babilonia, que se guardaron fieles a Dios y que pudieron influenciar a otros siendo un remanente para el Señor. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 19:18. Podemos ver también un remanente en Elías, y dice la palabra de Dios que Elías, en Primera de Reyes 18, dice la palabra de Dios, nos habla de que Elías había tenido una confrontación con los sacerdotes de Baal, y que ustedes conocen la historia, que bueno, que Elías y los sacerdotes se midieron en fuerza. Ellos dijeron: bueno, vamos a ver quién es el verdadero rey y bueno, el verdadero Dios, el verdadero Señor. Y Elías le dijo: bueno, si este altar se enciende y el holocausto que hay encima se enciende, ¿verdad? Y bueno, Baal y los dioses que ustedes adoran van a ser y va a ser el Dios verdadero. Pero si eso no le enciende y yo oro y Dios enciende este altar, el Dios verdadero va a ser el Dios al cual yo sigo y va a ser el Dios al cual yo sirvo. Y dice la palabra de Dios que comenzaron a ser los 450 sacerdotes de Baal, comenzaron a invocar a sus dioses, comenzaron a cortarse, comenzaron a clamar, pero nada sucedió. Y dice la palabra de Dios que Elías, dice, una vez que ellos hicieron todo lo que hicieron, clamó al Señor, descendió fuego del cielo, quemó la ofrenda, quemó el holocausto que había ahí. Y dice la palabra de Dios que Elías, dice, aniquiló, le mató a los 450 sacerdotes de Baal, que eran sacerdotes que Jezabel tenía bajo su orden. Ella los mató, pero después de eso vino una palabra de Jezabel a Elías y le
dijo, mira, lo que hiciste te voy a cobrar, lo que hiciste yo te voy a hacer, así es que es mejor que te escondas, y donde te escondas te voy a encontrar, y ahí donde te encuentre te voy a matar. Y Elías se metió en una cueva, y en esa cueva estaba clamando y estaba diciendo, Señor, soy el último que quedé, Señor, soy el único que vive en santidad, Señor, soy el único que obedece tu palabra. Y el Señor le dijo lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 19:18. 19:18, NTV dice lo siguiente: sin embargo, dice la palabra de Dios, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Cuando Elías creía que él era el único, el Señor le dice, ¿sabes qué? Yo tengo preservado, tengo un remanente de 7,000 personas que no han doblado rodillas ante el Baal y que no han besado sus pies, que se han mantenido fiel en momentos difíciles, que se han mantenido fiel a la palabra en tiempos de apostasía. Y eso es lo que el Señor está queriendo levantar en este tiempo. Está queriendo levantar de tu vida un remanente fiel a Él. Está queriendo levantar de tu vida un remanente fiel al Señor en tiempos difíciles y en tiempos de apostasía. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene un remanente fiel? Lo primero que tiene un remanente fiel al Señor, lo primero y la primera característica que tiene un remanente fiel es conocer y es amar las profecías. No podemos mantenernos fieles en tiempos difíciles y en tiempos de apostasía, siendo radicales, si no conocemos las profecías, si no conocemos la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19-21, dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta el que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo primero y la primera característica, ¿por qué quedó Elías siendo fiel al Señor? Porque él conocía las profecías, porque él conocía la palabra, porque él amaba la palabra. Por eso pudo quedar fiel al Señor en momentos difíciles. ¿Por qué quedaron estos 7,000? ¿Por qué Noé y su familia también no pereció con el resto de la humanidad que pereció? Porque dice la palabra de Dios que había temor de Dios en el corazón de Noé. ¿Por qué Daniel y sus amigos no cedieron a la presión de Babilonia? ¿Por qué Daniel y sus amigos no fueron parte del resto de lo que los demás hacían y pudieron ser un remanente y un ejemplo y un testimonio para otros, y pudieron ser luz y sal para otros que estaban en oscuridad? Porque ellos conocían la palabra de Dios. Lo único que va a hacer de que podamos ser un remanente y podamos perseverar hasta el final es conocer las profecías y es amar las profecías. Es lo que nos va a hacer que podamos perseverar hasta el final y podamos ser el remanente que quedemos para esperar a Jesús y para que podamos estar preparados para cuando Él venga. Dice la palabra de Dios que la palabra profética más segura, ¿cuál es? ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Cuál es? Es la Escritura, es la palabra. Entonces dice la palabra de Dios, dice, tenemos también la palabra profética más segura, que no falla, que no erra, que no va a fallar. Esta palabra es verdad. Querés conocer la verdad y querés vivir en victoria en los últimos tiempos. Querés ser el remanente de Dios para estos últimos tiempos, que sea luz, que sea sal, que sea realmente de testimonio para la gente. Necesitas conocer la palabra de Dios. Amén. Y antes que
que te profeticen. Busca vos conocer las profecías. Busca conocer las profecías de la palabra de Dios y amar lo que el Señor nos habla. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 3. Si tenés la versión NTV, te voy a agradecer. 3:14 en adelante dice lo siguiente. ¿Tenemos la versión NTV? Bueno, ahí está. No. 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Dice, toda la escritura, 14, 16. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Esa es la otra versión. Está comparando Reina Valera con NTV 15, perdón. Dice que desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 17. Dios la usa para preparar, decí conmigo, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El Señor emplea la palabra para enseñarnos, decir conmigo, enseñarnos y capacitarnos para toda buena obra. Para que seamos un remanente, para que estemos preparados para cuando Él venga. Y Pablo le habla a Timoteo y le dice que desde la niñez ha conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Las cuales te pueden hacer salvo. Son las sagradas escrituras, es la palabra de Dios la que nos va a hacer salvos en Cristo Jesús. Entonces, la característica de aquel remanente que Dios guarda, que aquel remanente que Dios preserva, es aquellos que conocen y aman las profecías, que conocen y aman la palabra de Dios, que se deleitan en ella de día y de noche, que entienden que la palabra de Dios es lámpara a sus pies y lumbrera a sus caminos, que hacen lo que dice la palabra de Dios en Josué 1:8, que nunca se apartará. ¿Qué cosa? Tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él para guardar y hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a ser prosperado en tus caminos y todo te va a salir correctamente. Vas a poder ser un remanente si hay amor por conocer las profecías y la palabra de Dios cada día más y cada día más. Mientras Cristo viene, a más la palabra de Dios. Aquellos que hoy pasan más tiempo en el teléfono, que son los Baales de hoy. ¿Cuáles son los Baales de hoy? Los Baales del tiempo de Elías eran unas imágenes grandiosa que levantaban donde todos se postraban, besaban sus pies, le adoraban. Pero los Baales de hoy, ¿cuáles son? El dinero. El Baal de hoy, las redes. Los Baales de hoy, las series. Los Baales de hoy, las cosas que hacemos que nos alejan del Señor, que terminan siendo un amo, un Señor de nuestra vida, que nos alejan de la palabra, que nos alejan de la verdad, que nos alejan de las profecías, que nos alejan de aquello que va a hacer que permanezcamos como un remanente cuando Cristo venga. Lo segundo, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice que el remanente que Dios guarda,
que el remanente que se aparta de lo que otros están haciendo, dice, son un remanente que viven en santidad, que aman la santidad. ¿Por qué? Porque pasan tiempo con aquel que es santo, porque pasan tiempo con aquel que es santo. Dice la palabra de Dios lo siguiente en Primera de Pedro 1, 13 al 16, dice lo siguiente, versión NTV. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Decirle al que está a tu lado, tenemos que vivir como hijos obedientes de Dios. ¿Cómo vivían los 7,000 en tiempos de Elías? ¿Hacían lo que hacían los demás? No, ellos se guardaron, no hacían lo que los demás hacían, no practicaban lo que los demás practicaban. Ellos vivían como hijos de Dios, eran obedientes a las leyes y a los mandatos del Señor. Dice la palabra de Dios, dice, por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás. Decía el que está a tu lado, no nos volvemos atrás, ni para tomar impulso. Amén. No, me voy un poquitito atrás nomás para tomar impulso. Decirle, los hijos de Dios no vamos para atrás, ni para tomar impulso nos vamos para atrás. Los hijos de Dios vamos para adelante. Cada día nuestro anhelo es ser más como Él, es parecerle más a Él, es hablar como Él, es hacer lo que a Él le agrada. Eso es lo que está en el corazón del Hijo, es parecerse al Padre. Dice la palabra de Dios lo siguiente, por lo tanto, vivan como hijos de Dios, dice, como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, dice. ¿A dónde no tenemos que volver? Por eso que yo y mi familia, parte de mi familia que salimos de las bebidas, y mis padres, para mí es una locura ver otra vez hijos de Dios que vuelven de vuelta a instalar en su mesa una bebida alcohólica, que vuelven a poner en su heladera una bebida alcohólica, que vuelven a traer de vuelta aquello que le tenía por el piso y le tenía a mal traer. Vuelven a instalar a ese Baal, a ese señor que destruyó su familia, su vida. Lo vuelven a poner de vuelta en la familia. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes dejarían entrar en su casa a un violador? ¿Ustedes dejarían entrar en su casa a un ladrón? Ok, entonces, ¿por qué muchas veces vuelven a traer lo que destruyó su vida, su familia, sus generaciones? Vuelven a traerlo dentro de sus casas. Va a destruir su vida, va a destruir su familia, va a destruir sus generaciones, va a destruir sus hijos. Quiten eso de su casa, quiten aquello de lo cual el Señor les quitó. No vuelvan a eso. Dios quiere que avances, Dios quiere que vivas una mayor vida en santidad delante de Él. Dice la palabra de Dios lo siguiente, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Antes lo hacíamos sin Cristo porque éramos ignorantes. Yo tomaba porque era, bueno, yo conocía, ¿verdad? Yo merecía más castigo. Mi papá desde chico me enseñó, igual nomás yo me fui a hacer lo que yo sabía que no le agradaba a Dios. Pero dice la palabra de Dios, antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué es ser santo? Es estar apartado para Dios, es estar consagrado para Dios, es ser un instrumento que se aparta para Dios, que tiene tentaciones, que pasa momentos de pruebas, que es tentado. Todos somos tentados. Dígame acá alguien que no es tentado.
Todos somos tentados para obrar en la carne, para hacer lo que antes hacíamos, para practicar lo que antes practicábamos. Pero dice la palabra de Dios que aquel que conoce a Dios, que aquel que le conoce a su Padre, dice, es llamado a ser santo como Él es santo. Y dice la palabra de Dios que una característica, la segunda característica del remanente, es que vive una vida en santidad. Puede que todos hagan, pero Dios tiene un remanente que se guarda en santidad. Puede que muchos sigan la corriente, pero hay un remanente que se guarda en santidad delante de Dios. Pueden ser que muchos y aún la mayoría hagan algo que sabemos que a Dios no le agrada, pero hay un remanente que se guarda para el Señor, que ama agradar el corazón de Dios, que vive para honrar a aquel que lo hizo todo en la cruz del Calvario. Dice Hebreos 12, 14. Dice, versión NTV: esfuércense por vivir en paz con todo. Y procuren, dice la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que, dice la palabra de Dios, procurar? Pablo decía, lo que yo no quiero, eso hago. Tenemos acá el vivir una vida que le agrade a Dios, pero nuestra carne, nuestro yo, todos los días está el pecado, el practicar el pecado. Por eso dice la palabra de Dios en hebreo, procuren, dice, ¿qué cosa? Llevar una vida santa, porque los que no son santos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Igual van a entrar a la presencia de Dios, porque Él es bueno y al final le va a perdonar a todos. No. Si no hay arrepentimiento acá en la tierra, si no te guardas como un remanente al Señor acá en la tierra, dice la palabra de Dios, esfuércense para vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. ¿Por qué tenemos que procurar? Porque el remanente va en contra de la corriente. Porque el remanente no hace lo que la corriente hace. Porque la corriente no ve lo que el remanente no ve lo que la corriente ve. Porque el remanente no habla lo que la corriente habla. Porque el remanente no se viste como la corriente se viste. No escucha lo que la corriente hace. Él va en contra. Y eso, ¿saben qué? Es un esfuerzo. Es como remar en contra de corriente. ¿Qué pasa cuando remamos en contra de corriente? ¿Quiénes reman acá? No hay ningún remador para eso acá. Acá reman con la comida. Ya empezaste. El remo está haciendo. Wow, es espectacular. ¿Es fácil ir contra la corriente? No, ¿verdad? Exactamente. Ir a favor de la corriente es fácil. Sí, cuando yo me voy a pescar, le digo, ¿verdad? ¿Dónde está Héctor por ahí? Cuando nos agarra la corriente a favor, ahí yo puedo remar, le digo. Pero cuando va corriente en contra, algún otro que tome los remos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es fácil. Entonces, no es fácil ir en contra de la corriente. Y ir en contra de la corriente es de valientes. Y es para un remanente que se guarda para el Señor, para su venida. Lo segundo, dice la palabra de Dios, santidad. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás amando vivir una vida santa delante de Dios? ¿Estás pasando tiempo con el que es santo para que vos puedas vivir como Él es? Para que vos puedas imitarle a Él como Él es. Para que vos puedas amar esa vida santa al cual el Señor te llama a vivir. ¿Saben qué? Cuando pasamos tiempo con Él que es santo, comenzamos a amar la santidad. Comenzamos a anhelar vivir una vida santa. No se vuelve una carga. No se vuelve algo que, ay, ya tengo que vivir de vuelta así. Sino que se vuelve un anhelo, un deleite. Vivir y ser como nuestro Padre Celestial es, que Él es santo. Quiero que te pongas de pie en esta mañana. El Señor quiere
un remanente contigo. El Señor quiere que te guardes de la corriente de este mundo. Y eso lo hacemos como, primero conociendo las profecías, conociendo la palabra. Y la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Dios te llama a que conozcas más de la palabra en este tiempo, a que medites en ella de día y de noche, a que te deleites en Él cada día. Antes de una serie, antes de ver tus redes, antes de postear algo, antes de ver qué te escribieron, antes de ver cualquier mensaje, Dios te llama a ver el mensaje que Él tiene para tu vida cada día. Y que tu anhelo más grande sea tener los likes, la aprobación y la vista de Dios, que pueda aprobar tu vida y que pueda prepararte para que seas ese remanente de Él en este tiempo. Levanta tus manos en esta mañana. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Padre Celestial, en esta mañana yo anhelo ser ese remanente preparado para tu venida. Yo anhelo ser lo que queda, lo que sobra de aquellos que van a favor de la corriente. Yo iré en contra, Señor, para hacer lo que a ti te agrada, para honrarte a ti con mi vida. Hoy entiendo que conocer y amar tu palabra y las profecías es clave para mantenerme como un remanente en tiempos difíciles. Y en esta mañana yo te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a amar cada día más la palabra. Hoy renuncio a todo Baal que hay en mi vida, a todo señor y amo que está gobernando mi corazón, mi mente, mi tiempo, mis recursos. Y en esta mañana, Señor, yo decido declararte mi Rey, mi Señor, declararte el amo de mi vida y de todo lo que tengo. En esta mañana, Señor, yo quiero vivir una vida en santidad, una vida consagrada a ti, una vida radical, una vida, Señor, que pueda honrarte a ti. Y en esta mañana renuncio, Señor, al pecado, y renuncio a toda mentira, a todo engaño, a toda confusión que el enemigo ha traído a mi mente y a mi corazón. Y Padre, en esta mañana yo quiero ser santo, así como tú eres santo, Señor. Hoy, Señor, confieso delante de ti mi pecado, mis fallas, mis errores, Señor. Me arrepiento en esta mañana de todo corazón, Señor. Y en esta mañana yo te pido, Señor, que rompas las cadenas que hay en mi vida. Yo te pido hoy, Señor, que pudras los yugos, Señor, que hay en mi vida. Hoy te pido que me hagas libre del pecado. Hoy te pido que me hagas libre del error, Señor. Y hoy pongo mis ojos en ti, Señor, porque tú eres el autor y el consumador de mi fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en esta mañana bendice tu iglesia, Señor. Que, Padre amado, es un remanente, Señor, en tiempos difíciles y en tiempos de apostasía, Señor. Ellos serán la luz y la sal para este mundo. Y, Padre, en esta mañana yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.